Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase número 5 de este curso de automatismos y programación. Vamos a comenzar con un repaso de los componentes que estuvimos presentando al final de la última clase. Se trata de el servomotor, el sensor ultrasónico y el sensor de final de carrera. Estos componentes los vamos a utilizar para resolver el desafío de esta semana, que ya ustedes tienen en el aula virtual, ya tienen planteado lo que sería el tercer desafío, ¿sí? El servomotor, recordemos que es un actuador, o sea, es un dispositivo que va a realizar determinadas acciones, que sería el movimiento de un eje. Tiene, como vemos ahí, un motor, una serie de engranajes, reductores de velocidad y que permite aumentar la fuerza de torque, es decir, la fuerza de giro, y tiene una placa también electrónica que es la que permite que se pueda controlar el giro por ángulos. O sea que yo le indico a través de una instrucción el ángulo de giro y el servomotor gira ese ángulo y lo mantiene fijo. Lo mantiene además fijo a ese ángulo, de tal manera que en las aplicaciones más usuales, como el brazo robótico, es capaz de sostener con fuerza la posición, de mantener, perdón, con fuerza la posición a la que se lo ha llevado, ¿sí? Bien, para eso tiene un potenciómetro que es el que me permite medir el ángulo de giro para lograr ese efecto de que gire un determinado ángulo y se detenga. Bien, hemos visto también el sensor ultrasónico, que es un dispositivo que me va a permitir medir distancias teniendo en cuenta el tiempo que demora una señal de audio en recorrer hasta un objeto y volver, cuando se produce el rebote en el objeto, volver y ser captada esa señal de audio por un receptor. Entonces tenemos el trigger o emisor y el eco o receptor, y lo que se mide a través de una función que tiene el lenguaje de programación de la placa Arduino, es el tiempo que demora en ir y volver. De tal manera que mediante estos cálculos que tenemos acá, teniendo en cuenta la velocidad del sonido y teniendo en cuenta el tiempo, se puede calcular la distancia. ¿Sí? Perfecto. Lo que tenemos acá es el conexionado y un ejemplo de un programa donde lo más importante es lo que está marcado acá en el programa con rojo, que sería el cálculo
de la distancia, teniendo en cuenta el tiempo que lo obtenemos con la función pulse_in. Esa función pulse_in toma el valor que lee desde el pin donde está el receptor, el eco. Disculpen si hay una interferencia, pero bueno, está pasando por acá cerca de mi domicilio un vendedor que va con la música a todo volumen. Bien, entonces, con esta función pulse_in, tenemos el cálculo del tiempo que demora en volver la señal de audio desde que salió del emisor hasta que llegó al micrófono, que sería el receptor. ¿Sí? Bien. Por último, vimos un sensor de final de carrera que me permite detectar la colisión con algún objeto, es decir, por tacto. El único detalle que lo diferencia de un pulsador común es la palanca que tiene, que facilita el contacto con el objeto. Esa palanca acciona un pulsador. O sea que en definitiva, lo que tiene en su interior este sensor es un pulsador, como el que ya hemos visto en el primer encuentro. También tiene como detalle la posibilidad de conectarse como normal abierto o como normal cerrado. En general, los pulsadores o son normal abierto o son normal cerrado. En cambio, este sensor de final de carrera tiene las dos posibilidades de funcionar como normal abierto o como normal cerrado. ¿Sí? Bien. Vamos a entrar ahora a la plataforma Tinkercad para ver algún ejemplo con cada uno de estos dispositivos. ¿Sí? Así que ahora les comparto nuevamente la pantalla para entrar a la plataforma Tinkercad. Yo les pido que todos los que tengan en este momento el computador, que también accedan a la plataforma y traten de seguir el ejemplo que yo voy a desarrollar. ¿Sí? Bien, ahí ya les comparto. Muy bien. Recordemos que la plataforma Tinkercad tiene dos funcionalidades, que son la simulación de diseño 3D y la simulación de circuitos. Entonces tenemos que ingresar a la opción circuitos. Dentro de esa opción tenemos la posibilidad de elegir algún proyecto que ya tengamos desarrollado, ¿sí? Alguno de los proyectos que ya tengamos desarrollado, o de crear un nuevo circuito, un nuevo proyecto. Bien, vamos a crear un nuevo circuito. Dentro de los componentes, lo primero que tenemos que buscar es la placa Arduino. Bien. Y vamos a comenzar
con el servomotor. Acá tenemos este micro servomotor. Es un servomotor pequeño, ¿sí?, que es muy usado, ya lo presentamos dentro de los distintos tipos de actuadores que vimos. Bien, podemos tener varios servomotores de tal manera que a cada uno lo podemos identificar con un nombre, puede ser un nombre con texto o con un número, ¿sí? Y también podemos seleccionar el tipo, si es posicional o si es continuo, porque vienen servomotores que pueden girar más de 180 grados, ¿sí? Pero los más comunes son posicionales, es decir, que giran de 0 a 180 grados, de acuerdo al ángulo que yo le indique. Bien, ¿cómo se produce la conexión? Vamos a alimentar el servomotor con la alimentación de la placa Arduino. Pero acá hay algo muy importante que ustedes deben saber, que si el servomotor fuera de mayor tamaño, de mayor potencia, ya no puedo alimentarlo directamente desde la placa, sino que tendría que utilizar alguna fuente externa de energía, ¿sí? También acá en el simulador tenemos la posibilidad de incorporar una fuente de alimentación que podría ser una batería, ¿sí? Una batería, un acumulador, ¿sí? O una fuente de energía como sería un generador de señales eléctricas, ¿sí? Bien, podríamos utilizar perfectamente esta batería para alimentar el servomotor si es que fuera necesario. Pero en este caso lo vamos a alimentar directamente con los 5 voltios porque es un micro servomotor, es muy pequeño, no tiene gran consumo de corriente, entonces no va a haber ningún inconveniente. Vamos al pin de potencia, que es el pin que está en el medio, ¿sí? Y lo vamos a conectar con los 5 voltios que lo tenemos acá en la placa. Perfecto. Ahí estamos. Siempre tengan en cuenta que el cable que se conecta con 5 voltios es conveniente de utilizar el color rojo, porque es lo que la norma indica. Y por otro lado, el pin de tierra, el GND, que vamos a colocar después con el color negro. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos 2 pines de GND, lo vamos a conectar en uno. Bien. Y lo ponemos en color negro. Perfecto. Ya ahí tenemos conectada la alimentación del motor. Ahora, para que el motor se accione, perdón, vamos a corregir acá un poquito esto. Que queda un poquito improlijo, pero bueno, no importa. Decía que para que el motor funcione y produzca el giro, tenemos que conectar el pin de señal a un pin de salida digital del tipo PWM
que comentamos la clase pasada, que se trata de pines especiales por donde se puede emitir pulsos de tensión, pulsos de corriente, que son los que me van a permitir codificar el ángulo. De acuerdo al ancho del pulso, o sea, al tiempo que esa señal esté en 5 voltios, va a ser proporcional el ángulo que va a girar el motor. Eso es lo que se llama una señal PWM, ¿sí? Que significa modulación por ancho de pulso. Son las siglas en inglés, ¿sí? Pulse Width Modulation. Por lo general, el cable de señal siempre lo coloreamos de un color distinto del negro y del rojo, puede ser un amarillo, ¿sí? Y ahí tendríamos completa la conexión. Un detalle, recuerden que los pines PWM, que acá justamente en la placa, si ustedes observan, aumento un poquito para que se vea bien, son los pines que tienen este símbolo, ¿sí? El símbolo de la tilde que tiene la letra N. En el caso del Arduino Uno está el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Cualquiera de esos pines se puede utilizar, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Sí, profe. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia hay entre los que tienen la tilde, digamos, como la tilde de la ñ, y con los que no, los pines? Bien, perfecto. La diferencia es que los pines que tienen ese símbolo, que están marcados, son pines que están conectados al microcontrolador, a la vez están conectados a las patitas, a los pines del microcontrolador, que es el que realmente realiza todas las funciones de control, que internamente puede generar ese tipo de pulsos, de señales pulsantes, ¿sí? Okay. Los otros pines comunes son únicamente digitales que pueden estar o en un nivel o en otro, pero no ir variando con una frecuencia alta, por decirlo de alguna manera, porque sí pueden ir variando. Obviamente van a ir variando de low a high, pero no son específicamente adecuados para señales de una frecuencia de variación entre el low y high demasiado alta, ¿sí? Entonces, por eso esos pines son específicamente por donde se puede emitir esas señales pulsantes, ¿sí? No sé si, si se aclara un poquito, ¿no? O sea, la diferencia tiene que ver con cuestiones del funcionamiento interno del microcontrolador y con cuestiones que tienen que ver con la electrónica, específicamente, ¿sí? Por ejemplo, los pines analógicos, que también los distinguimos de los digitales, ahí en ese caso, esos pines analógicos están conectados internamente con el
dentro del microcontrolador con un conversor analógico digital. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, esos pines PWM es como que están conectados con dispositivos que permiten generar esos pulsos, ¿sí? Esas señales pulsantes. De tal manera que se simula con esos pines PWM lo que sería una salida analógica. Se simula. ¿Por qué? Porque se trabaja con el promedio del valor de los pulsos. Ya vamos a ver un poquito más en detalle, más adelante, lo del PWM. ¿Sí? Por ahora es suficiente con lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Después vamos a Bien, profundizar un poquito más. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna gracias, otra duda, profe. por favor? ¿Alguna otra duda? Bien, Profe, sí, puede ser que esa señal, digamos, trabaja a frecuencias, digamos, que el servomotor interpreta, digamos, la acción que debería realizar. exactamente. Adentro de, como veíamos en las imágenes de las diapositivas, y también en la animación y en el video que tenemos allí, también tiene una plaquita que es un decodificador, que de acuerdo al ancho de ese pulso, va a ser el ángulo que va a girar. Y para eso utiliza el potenciómetro. El potenciómetro es como un sensor que tiene adentro el motor, y la plaquita esa que tiene interna, ese circuito integrado, recibe el pulso y recibe también la señal del potenciómetro y los compara a ambos. Compara ambas señales para determinar si ya se ha producido el giro del ángulo que tiene codificada esa señal. O sea, según el ancho, es el ángulo que gira. Así que ese circuito que tiene adentro el servomotor es un comparador. Va a comparar la señal que le enviamos nosotros desde la plaquita Arduino por el pin PWM, lo va a comparar con la señal que le da el sensor potenciómetro. ¿Se entiende? Y de esa manera se determina que ya llegó a ese ángulo y lo para al motor. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ir a la codificación. Ahí en la codificación vamos a trabajar siempre con bloque y texto. Fíjense que en el desafío de esta semana ya les estoy pidiendo que no solo copien, no solo capturen el programa con bloques, sino que también lo copien, porque lo pueden copiar, o si quieren hacer una captura, yo diría que mejor que lo copien, ¿sí? Porque podemos bajarlo al programa o podemos seleccionar directamente y hacer una copia y pegarlo en el documento, ¿no es cierto? Bueno, les estoy pidiendo ahora las dos cosas. En el primer desafío y el segundo no les exigía el código. Si lo han puesto, mejor. Pero ahora ya les voy a ir pidiendo los bloques y el código. Y en algún momento les voy a pedir el código, nada más, porque la idea es que ustedes tienen que aprender a trabajar con el código. ¿Sí? Bien. Para eso tienen ahí, desde la primera semana, un manual de Arduino, que yo les sugiero que lo vayan viendo y se vayan interiorizando de las reglas de escritura de este texto, del código en texto, del código Arduino. ¿Sí? Bueno, bueno, ya sabemos que por defecto aparecen estos bloquecitos, así que lo primero que hacemos es
borrarlos. Y ahora sí, vamos a ver qué bloques tenemos para manejar el servomotor. Como es un actuador, tenemos que buscarlo en salida. ¿Mm? Y los bloques de salida, que son los que aparecen acá en color celeste, dice uno de ellos, girar el servo en el pasador tal a tal ángulo. Así que ese va a ser el bloquecito que vamos a utilizar. Fíjense que cuando yo lo suelte, observen el código que aparece. ¿Qué aparece en el código? A ver si alguien me puede decir qué aparece en el código. ¿Mm? Void setup y después aparece void loop. Bien, bien, perfecto, pero está bien, ya las dos funciones, los dos bloquecitos, módulos o funciones, el setup y el loop, esos siempre están, ¿verdad? Porque esos son obligatorios. Pero digo, ¿qué hay de nuevo? Fíjense, yo lo voy a retirar de nuevo, a ver, observen ahora, yo lo voy a sacar al módulo. Ahí está el setup y el loop. Y ese delay que siempre queda ahí, porque ya dijimos que siempre hay un delay en el loop que es para establecer una pequeña pausa porque el loop es un bucle infinito. Así que siempre es conveniente de tener un delay. Y ese delay aparece ahí por defecto. Bien. Ahora voy a ponerlo de nuevo. Así que observen qué es lo que aparece. No sé si se me escucha, primero que ¿Sí? nada. Sí, se te escucha. Bueno, le iba a decir, ¿qué es lo primero que aparece? La librería que lo viene a controlar al servo.h, porque sin la librería no podemos hacer uso de este componente electrónico. Después Muy bien. después de eso, bueno, pasa a nombrarlo al servo con qué pin con qué, a partir de este momento, con qué nombre se va a hacer uso del servo. Entonces lo llama servo-0. Después en el setup le dice que bueno, varía básicamente los grados. ¿Puede ser? A ver. Eh, Eh, a ver, ahí está muy bien lo que has explicado hasta ahora. Perfecto, ¿no? En el setup, normalmente en el setup siempre son inicializaciones las que se colocan. claro, ¿Sí? vendría a ser medianamente el modo en el que van a trabajar los pines. Por ejemplo, me quiero referir, por ejemplo, podría ser pin mode, el nombre del pin con el que lo inicializamos con un int, seguido a si va a ser un input, o sea, una entrada, o un output, o una salida. Y también se puede declarar en el void setup un serial begin, por ejemplo, de 9600, que va a ser la frecuencia de comunicación. Está bien, ahí lo relacionaste con la función begin del monitor serial. ¿Sí? Claro que podríamos llamarla, bueno, a eso, y en el loop, por ejemplo, cuando escribimos, por ejemplo, servo Acá, right 90 grados, podemos hacer que por el monitor serie nos muestre el mensaje, el servo está girando 90 grados después, claro, como para llevar un control si es que se desea que el servo gire distinta cantidad de grados a lo largo del tiempo. perfecto. Bueno, a ver, está bien lo que vos lo has relacionado un poco con la posibilidad de mostrar por el monitor el ángulo que está girando, etcétera. ¿Sí? Bien, la función right es la que me va a indicar el ángulo que va a girar, que en este caso es 0 grados. Pero
¿Sí? Bien. En realidad, acá, si yo cambio, fíjense ahora, le voy a cambiar el pin, ¿sí? Lo que le llama pasador acá en este bloque, el pin, lo voy a poner en el pin, si no me equivoco, es el 3 el que había utilizado, ¿verdad? A ver. Sí, Sí, el 3, profe. 3, sí. Perfecto. Bien, esto lo podemos desplazar porque inclusive ahora quiero que lo veamos al servo, lo voy a correr ahí para que lo podamos ver, ¿no? Bien. Perfecto. Fíjense en que ha cambiado acá. O sea que efectivamente el primer parámetro de attach, de la función attach, es 3. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver qué son los otros dos parámetros. A ver, es más, les doy como tarea que averigüen ustedes. Averigüen qué significa estos otros dos parámetros que tenemos acá. ¿Mm? El primero, como podemos observar, es el pin. el pin desde el que viene la señal. Es el pin, exactamente. ¿Sí? Y fíjense en que automáticamente le cambió el nombre también. Porque yo podría tener varios servos. Yo podría tener, podría tener 2 servos. Entonces, uno lo tengo conectado en el pin 3 y otro en el pin 0. Entonces me va creando variables para cada servo motor. Porque si yo le doy una orden a un servo y a otro, tengo que distinguirlos a los dos. ¿Sí? Pero después los otros dos parámetros siguen siendo igual. Así que bueno, averigüen, ¿ah? Tarea para la casa. Bien, entonces, veamos, lo vamos a retirar a este. ¿Sí? Si yo le coloco acá un ángulo de 0, vamos a hacer la simulación y vamos a ver a dónde se posiciona con 0. Eso siempre es conveniente cuando uno va a armar ya físicamente un prototipo para saber a dónde queda el eje en el ángulo 0 y a partir de ahí poder configurar el prototipo. ¿Mm? La parte móvil. ¿Mm? Dependerá de qué es lo que estemos moviendo. Podría ser una barrera, podría ser una compuerta, etcétera. ¿Sí? Bien. Cuando iniciamos la simulación, ahí ya está en la posición 0. ¿Sí? No sé si ustedes pueden observar un pequeño movimiento del eje. ¿Lo observan que es como que tiene un pequeño movimiento? ¿Alcanzan a percibir? Sí, sí se percibe algo. Como que tiene una pequeña... Bueno, la verdad que en ese sentido está muy buena la simulación. ¿Por qué? Porque efectivamente el motorcito está como haciendo fuerza para mantener. Si yo pudiera moverlo, si pudiera ejercerle acá alguna fuerza, ustedes verían que el motor hace un ruidito como que está resistiéndose al movimiento, se traba, se fija en esa posición. Bueno, esa es una característica que tienen los servos, ¿no? Bien, bueno, si yo ahora le pongo, por ejemplo, 45 grados, y ahora hago clic en simular, se va a posicionar en 45 grados. ¿Sí? ¿Ok? O sea, de la posición 0 ha girado a la posición 45 grados. ¿Sí? Y así. Si yo ahora le pongo de nuevo otro ángulo, por ejemplo 90, fíjense en que ahí solo cuando se paró el programa volvió
a 0, ¿no? Bien, entonces ahora 90, y efectivamente queda esa planchita, esa especie de cruz que tiene conectada con el eje, queda horizontal. ¿Mm? Bien. Y si yo ahora le coloco 180, ¿sí?, va a quedar exactamente al revés. ¿Y qué pasa si yo le coloco más de 180? Supongamos que le ponga 220. 225 le voy a poner. 225. ¿Qué hizo? Como solo puede girar hasta 180, giró 180 y bueno, es como que queda haciendo un poco de fuerza como tratando de girar, pero no puede porque ese es el máximo. Bien. ¿Ah? O sea, si yo le pongo un ángulo mayor que 180, ¿sí?, cualquier valor que yo le ponga mayor que 180, ¿sí?, va a girar hasta 180. Bueno, en algunos motorcitos, y dependiendo del tipo de motor, puede producirse otro efecto cuando yo le pongo un ángulo mayor de 180, que es un efecto circular en el sentido de que me resta los 180 y haría el giro con la diferencia. O sea, si yo le coloco 225, giraría 45 grados nada más. Eso ya depende de cada motor, ¿sí? Pero normalmente uno lo hace girar entre 0 y 180. Bueno, no hay mayores detalles con respecto a este dispositivo. Yo lo podré utilizar de acuerdo a lo que quiera resolver, al problema que quiera resolver, ¿sí? Vamos a ver como ejemplo un contenedor de residuo cuya tapa se va a abrir automáticamente accionada por este servomotor, ¿sí? Así que ahí trabajaremos con un ángulo 0 para cerrar y para abrirlo será un ángulo de 90 o de 80 o de 70 o de 45, o sea, depende de qué tanto quiera abrir la tapa, y de esa manera vamos a controlar la apertura de la tapa y el cierre de la tapa, ¿sí? Bueno, ese es el desafío que está planteado. Bueno, pasando ahora al otro componente, vamos a dejar de simular, vamos a detener la simulación, vamos a correr esto para acá. Bien, el otro dispositivo es el sensor ultrasónico. ¿A dónde lo tenemos al sensor ultrasónico? Si lo buscamos acá en componentes, acá tenemos un sensor de distancia que maneja 3 pines, y tenemos el otro que es el más común comercialmente hablando, que lo vamos a tener acá, que tiene 4 pines. ¿Sí? Ya tenemos 2 en el Tinkercad. Este que maneja 3 pines y este que maneja 2 pines. Vamos a utilizar este que es el HCSR04,
es el que comercialmente ustedes van a encontrar en cualquier proveedor de componentes de Arduino. Se utiliza mucho con la plaquita Arduino estos componentes. Bueno, los vamos a poner por acá. Bien. Si ustedes observan, vamos a aumentar un poquito, tenemos el pin de alimentación BCC, que lo vamos a conectar a 5 voltios, el pin GND, que lo vamos a conectar a tierra, 0 voltios, o GND. Vamos a empezar conectando el pin de tierra, y lo vamos a poner en color negro. Vamos a correr un poquito esto para acá. Bien. Y el pin de alimentación de potencia, que va conectado a 5 voltios. ¿Sí? Que vamos a conectarlo acá. Perfecto. Muy bien. Podríamos... A ver. Vamos a darle un pequeño ángulo como para que quede más clara la conexión. Bien. Y los pines del trigger, que sería el emisor, ¿sí? El trigger que está acá, el emisor, que también es importante conectarlo con un pin PWM, porque lo que yo voy a enviar por allí va a ser un pequeño pulso. Entonces es conveniente trabajar para una mejor respuesta con los pins PWM. ¿Sí? Supongamos que lo conecte con el pin 11. Perfecto. ¿Sí? Lo vamos a pintar de color amarillo. Bien. Y el eco, que sería el receptor, ¿sí? El receptor, lo vamos a colocar con algún otro pin, que podría ser cualquiera, ¿sí? Pero vamos a utilizar el pin, porque esto sería una entrada, ¿no es cierto? Vamos a conectarlo con el pin 9. Bueno, para distinguirlo lo vamos a pintar de otro color, ¿sí? Pongamos verde. Bien. Entonces ahora, por el pin 9 vamos a conectar el eco, y por el 11 vamos a conectar el trigger. O sea que por el 11 vamos a transmitir un pulso, y por el 9 vamos a recibirlo. ¿Sí? Fíjense en que claramente acá tenemos la R de receptor, la T de transmisor, ¿sí? De trigger y eco. O sea que esto es un parlante, porque va a emitir una señal de audio, y esto sería básicamente un micrófono, porque va a captar una señal de audio. ¿Sí? Bien. Ahora vayamos al código. El código que vamos a utilizar también lo tenemos disponible acá en los bloques, pero como es un sensor, lo tenemos que buscar en entrada. Bien. Y acá dice leer el sensor de distancia. Veamos qué es lo que ocurre. Uy, es larguísimo el bloquecito, ¿no? Antes de soltarlo, que va a ser complicado de leer, vamos a leer lo que dice. Leer el sensor de distancia ultrasónico en el pasador del desencadenador
es muy graciosa la traducción que han hecho al español, porque realmente, en vez de facilitar, complica la legibilidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa el pasador del desencadenador? Bueno, ¿qué es el desencadenador? Muy graciosa la traducción. Es ¿Podría ser el pin que emite? el trigger, claro. El desencadenador es el que desencadena el pulso. Es una palabra que nosotros no usamos en el lenguaje, digamos, técnico. Bien, sería el trigger, ¿sí? Y dice que el pasador de eco es igual que el desencadenador. O, a ver, bueno, ahora ya lo voy a lanzar para que podamos, ¿no? Bien. O, uy, se complica por lo largo. A ver, perdón. Vamos a volver de nuevo. A ver, no lo voy a soltar para poder ver. Porque ahí tenemos la posibilidad de cambiar esa opción, ¿no? Bien. Vamos a arrastrar con la barrita para ver acá. Bien, entonces le vamos a poner el trigger era en el 11, ¿verdad? Bien, le pongamos ahí el 11. Muy bien. Y después dice que puede ser igual que el desencadenador, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con el otro sensor, en realidad trabajan los dos con el mismo. Por eso tiene un solo pin. Por el mismo pin transmite y por el mismo pin recepciona. Es mucho más eficiente este que estamos usando nosotros, que tiene un pin para transmitir y un pin para recibir. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el pin 9 que hemos utilizado. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí está el eco en el pin 9. ¿Sí? Fíjense que ahí lo tenemos. El eco en el pin 9 y el trigger en el pin 11. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Y después me dice en qué unidad voy a hacer la medición. Y podemos elegir en centímetros o en pulgadas. Bien, perfecto, lo dejemos en centímetros. Bueno, este módulo, este bloque, perdón, es un bloque que me devuelve un número, que es la distancia. Si nosotros observamos ahora el código, ¿sí? Si observamos el código, se ha introducido una función que se llama Read Ultrasonic Distance. ¿Sí? Es una función que nosotros podríamos haberla escrito si hubiéramos estado escribiendo el código. ¿Sí? No está utilizando una biblioteca. Sí hay bibliotecas para manejar el ultrasónico, pero acá, cuando uno trabaja con el bloque, no está usando la biblioteca. Ultrasonic se llama. Bien, lo hace en forma muy directa al cálculo y por lo tanto uno tiene que interpretar bien qué es lo que está haciendo. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que está haciendo acá? En primer lugar, tenemos como argumento, como datos de la función Read Ultrasonic Distance, tenemos el pin del trigger y el pin del eco. Son los dos datos que necesita la función. ¿En qué pin está el trigger y en qué pin está el eco? Bien, fíjense que acá la estamos llamando a la función dentro del loop, la estamos llamando a esa función, la estamos usando a esa función, y ahí le ponemos el numerito del pin, 11 y 9. ¿Se entiende? Acá la estamos definiendo a la función. Esto es lo que la función va a realizar. Son las acciones que va a ejecutar esa función. Y acá la estamos llamando a la función, la estamos ejecutando a la función, la estamos usando a la función. ¿Se entiende la idea? Acá la definimos, acá la usamos.
Entonces, esa función lo que me va a devolver como resultado es justamente el tiempo que nosotros decíamos ya en la diapositiva, el tiempo que demora en ir y volver. Por lo tanto, recorre el doble de la distancia. Así que ahí es donde aplicamos la formulita de la velocidad del sonido, pero tenemos que tener en cuenta que es el doble, así que por eso se divide en 2. Y queda ese número 0,01001723 en centímetros y en microsegundos. ¿Sí? Bien, entonces acá analicemos ahora qué es lo que hace la función. Lo primero que hace es definir el pin trigger como salida, como output. Después envía un valor low. Eso es para borrar cualquier otro valor que pueda tener por defecto en ese pin, para ponerlo en 0, para asegurarse de que está en 0 el valor del pin trigger. Inmediatamente pone un pequeño retardo. Fíjense en que acá no es delay, sino delay microsegundos. O sea que si yo le pongo 2, son 2 microsegundos. ¿Se dan cuenta lo breve? Por eso es que tenemos que utilizar los pines PWM, porque acá estamos hablando de pulsos muy chiquititos, o sea, en términos de frecuencia sería una frecuencia muy alta. ¿Sí? Bien. Eso que hacemos de ponerlo en 0 por un par de microsegundos es para arrancar con el pulso en 0. Inmediatamente después, fíjense en que le coloca el valor high, pero ahora por 10 microsegundos. O sea, eso hace, porque después inmediatamente lo pone en low, eso hace que por 10 microsegundos se emita ese pulso. O sea que el ancho de ese pulso es 10 microsegundos. Eso genera una señal de audio que sale del parlante, se traslada por el aire a la velocidad del sonido, ¿sí? Choca con el obstáculo, vuelve y es captada por el micrófono. Esa señal de audio que capta el micrófono la transforma en una señal eléctrica que se va a interpretar como un valor high. De tal manera que con la función que tenemos acá, ¿sí? Ponemos el pin, por supuesto, primero como input, y con la función que tenemos acá, pulse in, la función pulse in, yo ahí les dejé un PDF donde está muy bien explicado cómo funciona esa función pulse in, o sea, entrada de pulso, a pulso input. ¿Qué es lo que hace esa función? Esa función tiene como datos el pin del eco y tiene como dato cuál es el valor que va a detectar en el cambio. Si yo le pongo high, me va a devolver el tiempo que demora en pasar de low a high. El eco normalmente está recibiendo un valor low. Cuando recibe el pulso de audio, que lo interpreta como un valor high, el tiempo que transcurre es lo que me devuelve la función pulse in. Por lo tanto, ¿cuál va a ser ese tiempo? Y el tiempo que demora en ir la señal desde que salió del trigger, chocó con el obstáculo, volvió
y la captó el eco. Ese tiempo es el que me está devolviendo el pulse in. Y es lo que me devuelve la función read ultrasonic distance. En realidad no me devuelve una distancia, sino que me devuelve el tiempo. Y multiplicada por esta constante acá en el loop, multiplicado el valor que me devuelve read ultrasonic distance, reitero, me está devolviendo el tiempo. Multiplicado por esta constante, que es la inversa de la velocidad del sonido, y teniendo en cuenta que es la mitad de la distancia, o sea, dividido en 2, ahí tenemos el valor de la distancia, ¿sí? O sea que efectivamente ese es el valor de la distancia. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Porque está acá en el aire. Lo tenemos que o mostrar por el monitor serial o tenemos que hacer algo con ese valor, ¿sí? Y efectivamente lo que vamos a hacer es mostrarlo por el monitor serial. Así que voy a salida y voy a tener el bloque imprimir en monitor serial y lo voy a colocar como valor a imprimir a la lectura del sensor. Fíjense acá en el código que se agregó. Se agregó serial begin, el serial begin, porque cuando yo utilizo el monitor tengo que inicializarlo en el setup con serial begin y la velocidad de transmisión, ¿sí? En baudios. Y dentro del loop se agregó el serial println. Println, recuerden que es porque estoy utilizando con nueva línea, porque si yo le pongo sin nueva línea, me aparece print. ¿Ven? ¿Están observando acá el código cómo se modifica? Si yo pongo con, es println, porque salta una línea. Después de escribir en el monitor, salta una línea. En cambio, si yo le pongo sin, es print solo y no salta una línea, sino que va a escribir todo seguido. No va a saltar a la otra línea. ¿Se entiende la idea? Bueno, le pongamos con. Perfecto. Ahora me va a mostrar el valor ese por el monitor serial. Si yo quiero ir viendo ese valor con determinada frecuencia, que no sea muy alta para que yo lo pueda visualizar, le tengo que poner un delay más grande que el 10 este que por defecto aparece acá. Entonces le vamos a poner un esperar, ¿sí? Un segundo, me parece bien, un segundo, o sea, 1000 milisegundos, ¿no? Recuerden que el delay a nivel de código es en milisegundos, ¿sí? Bueno, o en micro, si yo le pongo delay microsegundos. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, si yo ahora lo simulo, fíjense en cómo se simula. Vamos a abrir el monitor. Y ahí me está detectando una distancia de 113 centímetros, que es como una distancia por defecto que está apareciendo acá. Vamos a disminuir para ver cómo es. Si yo le hago clic acá al sensor, perdón, a ver. Disculpen, acá tendría que aparecer, a ver, vamos a correr el código un momentito. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí aparece, ¿sí? Vamos a ver. Bien, ahí aparece la simulación del objeto, ¿sí? Ahora voy a volver al código para poder visualizar el
el monitor, ¿no? Bien, si yo a este objeto lo desplazo, lo alejo, sí, bueno, lo puedo mover para cualquier parte. Fíjense en ahí cómo va cambiando el valor que me está devolviendo la función print. ¿Sí? Serial print ln. Bien. Entonces, si yo quisiera controlar, por ejemplo, la apertura de una puerta o de la tapa del contenedor de residuos, que es lo que le estamos pidiendo como desafío, yo tendría que utilizar una estructura de control, ¿sí? Por ejemplo, si a ver, vamos a ponerlo acá. Bueno, no era la intención de... Si se cumple determinada condición, si la distancia, por ejemplo, si esta distancia es menor que un determinado valor, por ejemplo, puedo poner acá la condición que la distancia sea menor que un determinado valor, supongamos 20 centímetros. Bien, entonces podríamos hacer que se mueva el motor un ángulo para abrir la tapa. Yo ahora no voy a usar el motor, sino que, bueno, cierto que lo tenemos ahí al motorcito, así que sí lo voy a usar. Porque también para probar podríamos poner un LED que se prenda o que se apague según la distancia, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a poner como salida el servo, girar el servo, motor, ¿sí? 90 grados, y si no, esto lo vamos a sacar directamente. Bien, y si no, voy a hacer que gire 0 grados. Bien. 0 grados. Entonces, si yo ahora voy a la simulación, ¿sí? Ahí estamos, me acerco, le hago clic y si me muevo por abajo de los 20 centímetros, ahí ya tendría que girar el motorcito. A ver, revisemos el código. ¿Se entiende cuál es la idea, no? Bueno, ¿hay algún detalle? Ah, perfecto. ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿quién me dice? A ver si están atentos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no gira? ¿Qué pasó? ¿Qué me olvidé? Está en el 0. ¿Ah? Está en el 0, digamos, el 3 creo que Claro. era del 0 motor. Perfecto, perfecto. Bien, buenísimo. ¿En cuál estaba conectado? En el 3. En el 3, si no me acuerdo mal. Sí, en el 3. Bien, bueno. Así que, ahora sí. Vamos a simular. Ahí empieza. Bueno, ahí fíjense que está girando porque arrancó con el, ¿no? Bien, y si yo lo llevo más de 29, se abre. Y si estoy, bueno, supongamos que ahí se abre, ¿no es cierto? Y ahí hagamos cuenta que se cierra. ¿Se entiende? Entonces, yo con la distancia del objeto, yo me puedo aproximar con la mano, por ejemplo, supongamos que me aproxime con la mano al tachito de basura o al contenedor de basura, nos podemos imaginar cualquier escenario, podría ser un cesto de la casa o podría ser un contenedor de esos que están en la calle, ¿no? Podría ser cualquier contenedor de basura. Se abriría la puerta cuando yo me acerco y cuando yo me alejo se cerraría, ¿sí? También podemos hacer que permanezca determinado tiempo abierta, ¿sí? Porque se imaginan que si yo me acerco
para tirar la basura y tengo que estar ahí cerca del sensor para que se mantenga abierta. Si yo me alejo, se va a cerrar y me va a golpear la mano. Entonces podríamos agregarle al programita que una vez que se abre, espere unos segundos y recién se fije si está lejos para cerrarse. Y si no, que permanezca abierto todo el tiempo que nosotros estemos ahí tirando basura. Esa sería más o menos la idea del desafío, ¿no? Perfecto. Por último, el pulsador ya hemos visto. Así que ahí ustedes van a tener que recordar o que ver el material, porque el final de carrera es un pulsador. Es un pulsador, ¿sí? Cuando se lo toca, va a emitir a través del circuito resistivo. Recuerdan que el pulsador va con una resistencia y se toma una tensión del punto medio. Entonces, cuando se pulsa, va a significar una entrada, puede ser high o low, depende de cómo esté conectada la resistencia, y si no se lo pulsa, y será el otro valor. ¿Ah? Es un sensor digital, el pulsador. ¿Sí? De tal manera que ahora vayamos al desafío, para aclararlo, un poquito, por si hay algún detalle que no se entienda. ¿Sí? Ahí el desafío de la semana 3. Bien, el desafío consiste en diseñar el circuito, el prototipo de un contenedor de residuos automático utilizando un sensor de distancia ultrasónico, un sensor de final de carrera, un LED rojo, un LED verde y un servomotor. Todos esos componentes hay que conectar en la placa. Hay que conectar un ultrasonido, un motor servo, un sensor de final de carrera, que es un pulsador, con la resistencia, obviamente, y 2 LED, cada uno con su resistencia. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos conectado todo eso, la tapa del contenedor se tendrá que abrir mediante un servomotor cuando se detecte un objeto a menos de 30 centímetros del sensor de ultrasonido. La tapa permanecerá abierta por 10 segundos. ¿Ah? O sea, va a estar 10 segundos abierta la tapa. Y luego se verificará que no haya un objeto cerca, a menor distancia de los 30, y se cerrará. O sea, permanece 10 segundos. Y ahí recién se fija. Si ya no hay nadie cerca, se cierra. ¿Se entiende la idea? Bien. Con un LED verde se indicará cuando el contenedor no esté lleno, cuando todavía tenga espacio. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que en la parte de adentro de la tapa hay un sensor de final de carrera con la palanquita esa, de tal manera que cuando la basura suba y la tapa se cierre, si está lleno, se va a accionar el pulsador. Y eso va a hacer que se prenda el LED rojo. Si el pulsador no está pulsado, o sea, si la palanquita del fin de carrera no está accionada, se va a prender el LED verde. Y cuando se presione, se va a prender el LED rojo. De tal manera que si yo veo el LED rojo, y ya ni me molesto en acercarme porque sé que está lleno el contenedor. ¿Se entiende? Bueno, lo que tienen que hacer es subir un documento con la captura del circuito, con el diagrama de bloques, y también les pido ahora el código en texto. Recuerden que solo un integrante del grupo lo sube, ¿sí? Pero yo les pido que sean honestos y pongan en el documento quiénes participaron. ¿Sí? Porque no va a ser cuestión de que uno trabaje y los demás figuren. Así que
a ser honestos. El que trabaja se lleva el mérito de tener aprobado si es que aprueban el trabajo, ¿sí? Es decir, en el documento pongan los nombres de las personas que han participado, ¿sí? Bien. Listo. Perdón, disculpen, no estaba compartiendo. ¿Desde cuándo no estoy compartiendo? Bueno, no vieron nada de lo que estaba diciendo yo de la actividad, pero bueno, ahí la tienen en el aula virtual, supongo que la estaban siguiendo, ¿no? Ahí está en la semana 3 el desafío. Disculpen, no me di cuenta que no estaba compartiendo. Ahí tienen el desafío de la semana 3. Ahí está lo que yo estaba leyendo, es lo que está acá escrito, ¿no? Bien. Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Más o menos se va entendiendo, van aprendiendo un poquito más. Yo trato de ir lo más despacio posible, ¿no? Pero ustedes tienen que ir viendo el material, repasándolo, profundizando, leyendo el material complementario, que eso también les va a permitir... Profe, disculpe sí. una consulta. A la hora de hacer la programación, ¿se puede realizar directamente con el código escrito? ¿O es necesario hacerla con el código en bloques? Sí o No, sí. no. Si usted, no, el código en bloques es justamente para los que tengan dificultad con el texto. Porque yo entiendo que el que no tiene idea de programación se complica mucho con el texto. Por eso hasta la semana pasada únicamente les pedía los bloquecitos, pero si el que trabaja en texto ya lo escribe directamente en texto, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, yo lo que les pediría ahora, como para que hagamos perfecto, para que ensayemos un poquito la dinámica, para ensayar la dinámica, porque ya queda pocos minutos, ¿no?, para terminar. Si bien la clase es hasta las 4:30, yo no tengo inconveniente en quedarme un poco más, así que no hay problema. Yo los voy a separar en los grupos. En algunos va a haber uno solo, así que estarán solos. Pero quiero que practiquemos la dinámica para que ya el próximo martes, yo voy a ser muy, muy directo ahora en el grupo de WhatsApp, y para los que están viendo el video grabado, voy a ser muy claro. Tienen que empezar a venir a los encuentros sincrónicos, porque en el segundo encuentro, sobre todo el del viernes, porque vamos a empezar a tener más tiempo de práctica en grupos, ¿sí? Yo voy a disminuir un poco las explicaciones, porque entiendo que tenemos que ir evolucionando y ustedes tendrán que empezar a trabajar más tiempo en el horario, ¿no? Así que para hacer la primera prueba, yo los voy a dividir en grupos. Se llaman breakout rooms. No sé si ustedes al Zoom lo tienen en español o en inglés, por eso les digo en inglés, porque para que lo vean. Si no, es ese icono que les aparece con 4 cuadraditos, parece una ventanita, como la ventanita del Windows, ¿no? Bueno, yo ahora las creo, ahora las estoy creando, voy a crear, como son 7 grupos, si no me equivoco, a ver. Sí, ustedes son 7 grupos. Yo voy a crear 7 salas, ¿sí? 7 salas, y
ustedes solos van a ir a la sala. Ahí ya les tiene que aparecer. Ahí les tiene que aparecer, fíjense en el botoncito, les aparece ahí y ustedes tienen que hacer clic en Join y se van a ir a la sala. Yo voy a ir visitándolos, pero también me pueden llamar de la sala. Hay un botoncito para llamarlo al profesor, ¿no? Así que bueno, vayan yendo cada uno a su sala, yo voy a ir recorriendo ahora los grupos, aunque esté uno solo, no importa, por favor, vaya cada uno a su grupo, ¿ah? A la sala del número del grupo. ¿Mm? No tiene que quedar ninguno acá en la sala principal. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Ahí está quedando Macarena, Macarena, Claudio y Laura están quedando. Ya ha ingresado el profe, pero he vuelto a salir. Estoy No, solo. está bien, demora. Puede demorar un poquito, puede demorar hasta que te lleva. Pero de golpe te va a llevar. Si ya has hecho clic, ¿de cuál grupo sos vos? Claudio. No, le decía que sí he podido entrar. Yo soy del grupo 2. Ya he podido entrar. No hay que salir del Zoom, Laura, sino que tenés que buscar el botoncito que dice salas pequeñas o breakout room y tenés que elegir la sala de tu grupo. ¿En qué grupo estás vos, Laura? El botón sale como sección de grupos. Son 4 cuadraditos similar Bien. En a la español aplicación. dice, claro, yo lo tengo en inglés. En español dice sección de grupos. Perfecto. Sí, tiene 4 cuadraditos el icono. Sí. Bueno, ahí, del 1. Bueno, yo te voy a pasar al 1. Pero fíjate que después tenés que saber vos. Yo te paso al 1, Laura. Ya te estoy pasando al 1. Ahí está. Ahí te pasé. Y Claudio, estás ya en el 2, nada más que no sé por qué seguís apareciendo acá. No he vuelto a salir, profe, porque estaba solo. Para probar nomás entrar y salido. No importa, no importa. Entra para que... Ingreso. Sí, Ajá, ingresar. ingreso de nuevo. Yo voy a ir ahora por los Bien. grupos. ¿Sí? Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno, Claudio. ¿Me estás escuchando? Sí, profe, sí, bien, clarito, ahí está bien. Es como para que vayamos aprendiendo un poquito cómo manejar la herramienta, nada más. Porque obviamente Claro. Sí, seguro. está solo, así que la idea es que trabajen en grupo y por eso ya voy a recalcar mucho eso en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, y los que están viendo ahora la grabación, quiero que quede claro que es muy importante y si no asisten el mínimo de clases que exige la propuesta esta, que es el 70%, no lo van a aprobar al curso. ¿Sí? Así que bueno, eso yo ya voy a aclarar bien porque a lo mejor no lo tengan bien en claro. Perfecto, Claudio. Vos vas siguiendo bien el curso, me parece. ¿Sí? Sí, en lo que podemos seguimos como sea, pues. Ya he subido el desafío 1 con los chicos y bueno, vamos por el Buenísimo. segundo. Sí, ya les voy a ir haciendo la devolución. Yo ya voy a ir revisando, voy a ir haciendo las devoluciones. ¿Sí? Perfecto. Bueno, me voy a recorrer los otros grupos, así que te dejo.
Antes Bien, de listo, profe. salir, bueno, si quieres volver ya a la clase principal, ya volvé porque no vas a estar solo haciendo nada acá, ¿no es cierto? Estamos como practicando la dinámica, nada más. Me voy ahora al otro grupo. ¿Mm? Bien, profe, bien. Perfecto. Ivana Corbalán. ¿Me estás escuchando? Ivana, no sé si por el chat, si no tenés micrófono. ¿Me estás escuchando, Ivana? Hola, profe. Sí, ¿qué ¿Me escucha tal? ¿Qué usted? tal? Ahí está, Sí, está. sí, He cambiado perfecto. de computadora, he pedido prestado porque la mía es el problema. Ah, bueno, bien, Sí, bien. ¿Tenés el Tinkercad? sí, ¿Lo tenés ahí a mano? ¿Querés compartir la pantalla? Por sí. favor. Bueno, a ver. A ver, esto creo que es. Ahí está, profe, ¿me puede ver? Sí, sí, perfecto. Perfecto se ve. Bueno, yo sí, lo estoy siguiendo, Bien. pero, por ejemplo, aquí, Ujú, bueno, me queda muy claro todo lo que es las conexiones, perfecto. bien. Pero bueno, me cuesta mucho esto, me he perdido La parte en del tema de código. los, Bien. sí, sí, de los bloques. Sí, sí, Estoy sí. aprendiendo, o sea, ideas sí Claro, tengo, pero hace muchísimo he visto, profe. claro, Así claro. que bueno, Bueno, de pero a poco, sí, sí. ujú, sí me falta leer un poco, bueno, por mi trabajo todo soy docente, así que No, bueno, no, se me sí, sí, dificulta, te entiendo sí, perfectamente. Sí, yo te pero diría que tengo, ahora ujú, cuando ya suba la grabación, sí, repasalo, velo. Justamente la ventaja de tener después la grabación es que lo podés ver con más detenimiento y lo podés sí, replicar. O sea, esto se aprende con muchas técnicas, pero una técnica es la replicación. eso estoy haciendo. Claro. Eso, de poquito voy Replicar, viendo y viendo. replicar lo que yo he hecho. Claro. Sí, sí, La otra técnica es, vos sos docente, así que me vas a entender, es por sí, análisis, analizar las cosas, sí, sí, ¿no es sí, sí, cierto? Vos podés sí. analizar ese texto que está ahí, lo podés analizar, a ver qué hace esto, qué hace lo otro, y te vas a ir dando cuenta. Claro, bueno, en realidad yo hace muchos años que he estudiado, he comenzado la carrera y he dejado Claro, que hacíamos diagramas de bloque. claro, Esto claro, no conocí, estas plataformas, nada de golpe, bueno, pero me claro, gusta mucho, perfecto. pero bueno, Bueno, tengo Ivana, que ejercitarme mucho. esto es un pequeño ejercicio que estamos haciendo ahora para ver cómo es la dinámica. Yo voy a Está muy insistir bueno. mucho en que asistan los días viernes, sobre todo, que vamos a estar trabajando Sí, en grupos, porque la idea es que sí. trabajen en grupos. Y bueno, ahora estás vos sola. Así que bueno, ya está. Yo te invito de nuevo que vayas si quieres a la sala principal, porque ya estaríamos terminando. Yo voy a recorrer los otros grupos y ya vuelvo. ¿Sí? Bueno, Bien, listo, perfecto. profe. Gracias. Bueno, bien. No, no, gracias, gracias a vos. ¿Qué tal, Hugo? Marcelo, ¿estás ahí? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Estoy recorriendo los grupos para que practiquemos la dinámica, nada más, porque ya estamos terminando prácticamente la clase y además estás solo vos en este caso. Sí, sí, no sé por qué no se A conectaron hoy los chicos. sí, sí, a cada grupito les estoy reiterando de tal manera que los que vean la grabación lo van a escuchar varias veces, que es muy importante que empiecen a venir por lo menos los viernes. Yo entiendo que pueden tener dificultad de distintos tipos, pero por lo menos el viernes necesito que asistan, porque vamos a empezar a trabajar cada vez más tiempo
así de esta manera, separándolos en grupitos y que ustedes puedan interactuar. Hugo, ¿vos tenés ahora el Tinkercad como para compartir pantalla? A ver, veo si lo puedo abrir, porque a veces Bueno, está medio colgado, pero por creo que favor, me consta. hagamos el intento ya que estamos. Quiero simplemente ver Bueno, ahí veo. que estés trabajando con la plataforma. ¿Qué actividad tenés, Hugo? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es tu actividad? Digo, ¿qué actividad estás? No sé si estás trabajando o estudiando. ¿Cuál es tu Sí, estoy actividad estudiando acá en la Facultad de Ingeniería de Jujuy. en la Facultad de Ingeniería? Sí, estoy estudiando Tecnicatura Universitaria en Explotación Minera Perdón, disculpa, y no Ingeniería te Mina. escucho. Sí, no te lo Tecnicatura escucho. Universitaria en Explotación Minera. Ah, en explotación minera. Ah, mira vos, qué Sí, interesante. sí, Qué por bueno. eso me viene bien esto de automatismo para ver, Claro, para claro, empezar sí, a sí. relacionar con las plantas de procesamiento de minerales que usan mucho el automatismo, digo. Sí, sí, sí. Sí, seguro, Bueno, ahí le seguro que. comparto la pantalla, profesor. Por favor, así quiero corroborar nada más de que esté bien orientado y no vamos, no tenemos tiempo de hacer nada en realidad ahora. Perfecto. Bueno. Bueno, ahí está Sí, entrando. está lento. Claro, claro. Sí, sí, el De noche, por problema. ejemplo, cuando yo me pongo a meterle un poco de mano, ahí está re rápido. Claro. Sí, Sí, pero sí, es esa es como usted la. dice, es más práctica, digamos. Sí, sí, esto uno aprende unos pocos conceptos y tiene que practicar el triple. El Y tiempo que le lleva a nosotros, por aprender. ejemplo, acá en la facultad en primer año, me hicieron ver programación, Ah, pero fue una introducción más que nada, con claro. el Sein, no sé si lo Ah, conoces. está bien. Ahí entra a circuito. Ahí entra a circuitos. No, no, a Bueno, circuito. estos son Ahí todos está, los que crear. yo estaba practicando. Perfecto, crear circuito. Crear nuevo circuito. Bien. Ahí está. Ah, buenísimo. Ah, ya tenés varios proyectitos. Bien. Bueno. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno, está bien, Hugo, está bien, Bien, era simplemente para interactuar un poquito con vos y estar seguro de que no tenés dificultad en poder ingresar a la plataforma. Bueno, ya la próxima semana, bueno, tanto el martes como el viernes, yo voy a tratar de que ustedes practiquen algo, pero el viernes fundamentalmente ahí sí necesito que estén presentes, ¿no? ah, bien, bien. Bueno, Yo le aviso a los chicos por el grupo, por entonces. favor, sí, sí, reiterales, yo les voy a remarcar también. Y si ven la grabación, 10.000 veces voy repitiendo lo mismo. Así que bueno, muchas gracias, Hugo. Si Bien, querés profe, volver a la no, a sala usted, principal, profe. porque ya estamos cerrando, ¿no? Ya cerramos un Bien, bien, poquito la clase, ¿sí? Yo bien, recorro profe. ahora dos grupitos que me faltan y ya voy a la sala principal. Bueno, Ok. profe, Bien, gracias. bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Melina, Cristian, Laura? ¿Cómo les va?
¿Me escuchan? Hola, Bien. profe, sí. Bueno. ¿Alguno tiene en este momento para compartir el Tinkercad, para compartir pantalla? Así entramos a la plataforma Tinkercad. Cualquiera. Cristian está sin micrófono. Bueno, no hay problema, no hay problema. Ahí estamos, perfecto. Muy bien. ¿Están teniendo alguna dificultad? ¿Alguno de ustedes? ¿Todos han podido entrar al Tinkercad? ¿Están pudiendo hacer alguna práctica? Bueno, acá vos, Cristian, me estás mostrando que sí, ¿no es cierto? Pero Melina, Laura, ¿están pudiendo? ¿Mm? Sí, sí, Cristian. ¿Qué necesitabas? El pulsador. ¿Cómo funciona el pulsador? Perfecto. Bueno, ¿quieres que hagamos la conexión? ¿O ya tenés conectado el pulsador? Perfecto. Perfecto, Laura. Ahora lo vemos. Cerremos el código. Cerremos el código, así podemos ver mejor el circuito. Bien. Perfecto. Listo. Bueno, cerremos entonces el código. No me podía escuchar. Perfecto. Sí, cerremos. Ahí está. Ya lo tenés conectado al pulsador. Faltaría conectar entonces una resistencia. ¿Sí? Una resistencia. Arrastremos una resistencia de 10 kilos. Ahí le ponemos 10 kilo. Perfecto. Y la conectemos en el otro pin. Acércate al pin para que veamos, visualicemos ahí, en el pin junto con el pulsador, ¿no? Ahí está. Bien, lo vamos a conectar a la resistencia a GND, a la línea del negativo GND, ahí ya que tenés el protoboard, conectalo con la línea GND, al pin de la resistencia. ¿Sí? Al otro pin, a ese pin, perfecto. No, hay nada más. No. Ahí en la línea, fíjate que la tenés cerquita ahí a la línea de la protoboard. Claro, ahí lo conectás. Porque toda esa línea está conectada con GND. ¿Se dan cuenta? Bien. Ponelo en color negro. Ponelo en color negro, así quede más claro. Bien. El cable ese negro que va al pin 2, ponelo en color amarillo. O en color naranja o celeste. O sea, ponelo en otro color que no sea negro, ni rojo. ¿No? Perfecto. Bien. Perfecto. Acércate a los pines del pulsador. Acércate a los pines para que veamos el numerito de cada pin. A los pines del pulsador. Fíjate que dice terminal. No, al pin del pulsador, al pin del pulsador. Ahí. Terminal 2A y el otro dice terminal 1. Así que esos son los dos terminales. ¿Sí? Por lo tanto, del terminal 2, ya sea el de abajo o el de arriba es lo mismo. Si querés sacar del de arriba, es lo mismo. De ahí vas a sacar un cablecito. Perdón, sácalo del de abajo que te resulta más cómodo. Y ponelo en 5 voltios.
No, línea recta, a 5 voltios. Ahí está. No, 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 no. No, no, ahí abajo, en la línea positiva. No, 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 no. No, no, ahí, claro. Ahí, porque la línea esa está toda conectada. Y está conectada a los 5 voltios. Entonces, ponerla en color rojo, perfecto. Bueno, entonces ahí, cuando nosotros pulsemos, se va a conectar el pin del cable naranja con el pin del cable rojo. Entonces se va a ir a 5 voltios la entrada. Por el pin 2 se va a poder leer 5 voltios o high. Cuando vos lo sueltes al pulsador, a través de la resistencia se va a 0. ¿Se entiende? Así funciona el pulsador. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Perfecto. Si ahora vamos al código, ahora vayamos al código, ¿sí? Y ahí, si sacamos un poquito, bueno, lo que queremos hacer es verificar si el pulsador, por ejemplo, si el pulsador está pulsado, bueno, para leer el pulsador tenemos que ir a entradas, donde dice leer pasador digital. Y ese ponelo donde está el número 1. Ahí ponelo. Ah, perfecto, el pin va a ser el pin número 2. El pin número 2, porque ahí lo hemos conectado, ¿sí? En el número 2, perfecto. Arrastralo ahora hasta el rectángulo verde en la parte ahí, perfecto. Ahí está. Ahora el operador va a ser el igual. Igual. Y en vez de encendido, ponele el valor. Ah, perdón, así aparece encendido en... Ah, es una variable. Ah, es una variable. Bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Sí, bueno, yo diría que directamente para que probemos, directamente ponele el valor que sería alto o high, ¿sí? Ahí no. En matemática, el valor, ahí en matemáticas, el valor alto, ahí está, alto. Directamente, sacalo a ese y ponele alto. Perfecto. Bueno, entonces cuando el pulsador se pulse, se va a llevar a cabo el encendido de uno de los LED. Lo que yo quería era que ustedes vean cómo manejar la condición en función del pulsador. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Ya no sé. Este es el ejemplo del semáforo. Bueno, entonces ahí ya tendrían que trabajar con la variable para cambiarla de estado y todo eso. Si ustedes lo replican al ejemplo, ¿sí? Es para ponerlo en Blink, exactamente. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el ejemplo que está ahí en el material, el ejemplo del pulsador utilizando la variable estado, yo necesito dos estructuras selectivas. Una que me detecte el cambio de estado y otra para cambiar entre Blink y la secuencia normal. Así que son dos estructuras selectivas. ¿Sí? Una para detectar el cambio del estado y otra para, de acuerdo al estado, hacer el Blink o hacer la secuencia normal del semáforo. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero hacer eso, voy a tener que agregarle una estructura selectiva
adelante. ¿Mm? Bien, una estructura simple ahí. Perfecto. Y después la otra, en realidad tiene que ser una estructura doble. Porque yo quiero que si el estado del pulsador es un valor, haga una secuencia, y si es otro valor, haga otra secuencia. Entonces es una doble. ¿Mm? Ahí ustedes hicieron toda una secuencia. Lo que pasa es que no quiero que pierdan lo que han hecho. No sé si lo tienen guardado. Si no, lo hagamos en otra parte. Lo hagamos en otra parte para que se entienda. Sería sí, entonces sí, ¿no? Claro, exactamente. Con el sí y el sí no. Con lo que sería el bloque doble del sí. A ver, me van a disculpar porque lo que pasa es que ya estoy complicadísimo con el horario. Y estaba simplemente recorriendo los grupos para ver si estaban bien ubicados con la dinámica, nada más. Pero voy a tener que ir porque me falta todavía recorrer un grupo y ya nos juntamos todos ahí en la sala principal y ya cerramos la clase, ¿sí? De todas maneras, ya después les continúo explicando, ¿ah? Pero quisiera ir cerrando la clase, ¿sí? Así que volvamos a la sala principal. Ya ahora les continúo explicando, pero ya en la sala principal, ¿sí? Perfecto. Bien. Bien. Ya estamos en horario, así que ya acabo de cerrar las salas pequeñas y vamos a hacer un cierre de la clase. Después les termino de explicar lo que estábamos viendo del pulsador. ¿Mm? Vamos a esperar que retornen los demás. Quedan todavía 3, 4, 5. Ya se cierran las salas y van a volver solos automáticamente a la sala principal, ¿no? Bien, perfecto, ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno. Bien. ¿Qué tal les pareció lo de la separación en grupos para trabajar? No sé si ya habían tenido esa experiencia con el Zoom, de trabajar así en salas por grupos. No, está bueno, está como más organizado. Claro. No, es muy, muy interesante. Yo lo utilizo muchísimo en las clases que doy en la universidad, porque
eso nos facilita mucho la atención más personalizada, ¿no?, de los grupos. Sobre todo cuando son grupos grandes. Sí. Pero bueno, como les decía, hoy es como la primera vez y lo que voy a insistir mucho es en que por lo menos el día viernes hagan el esfuerzo los que no están asistiendo en este momento de entrar a participar, porque si no, de lo contrario, va a ser muy complicado que puedan seguirlo al curso, ¿no? Bien, ahí estábamos viendo con algunos de ustedes el problemita del pulsador que me estaban consultando. Yo a los demás los quiero liberar, o sea, ya con esto terminamos la clase, les agradezco mucho. Es más, ya voy a cortar la grabación. Estaremos viéndonos la próxima semana.